Muy buenos días, profesores. Mi nombre es Benjamín y junto a Cristóbal y Felipe le daremos nuestra presentación de la entrega número 3, la cual está relacionada al análisis de precio unitario de tres partidas, a la selección de la técnica constructiva de una partida específica y a nuestra estructura de gastos generales. Lo que respecta al análisis de precios unitarios, se analizará la excavación de zanja, el hormigón de fundación y la cerámica de los pisos. Respecto a la excavación de zanja, algunos antecedentes. El tipo de zanja es vertical y rectangular. La profundidad máxima a excavar es de 6 metros con un ancho máximo de 40 centímetros. Dado estos antecedentes, la maquinaria con mejores características y se adecua más a nuestra excavación es la retrocargadora 442E de Caterpillar, la cual tiene una profundidad de excavación máxima de 6,5 metros, un ancho de cucharón de 40 centímetros, el consumo de combustible de 15 litros por hora y un tiempo por ciclo de 2,3 minutos. Para el cálculo de este precio unitario se considera el rendimiento y los costos. Dentro del costo analizaremos la tarifa horaria, el valor del operador y por otro lado el arriendo de máquina. Respecto al rendimiento, tenemos 4 factores que afectan a este. El primero, el tipo de suelo, donde se obtiene un factor de llenado de 90% del cucharón. En segundo lugar, el ancho del cucharón, el cual implica a una capacidad de cucharón de 0,45 metros cúbicos. En tercer lugar, el ciclo. Un ciclo de esta máquina demora 2,3 minutos, lo cual es igual a 0,038 horas. Por último, se tiene el factor de rendimiento real, el cual es un factor que relaciona el rendimiento de las personas en relación al rendimiento otorgado por el manual de Caterpillar. Este factor es de 0,87. Multiplicado por el número de horas que demora un ciclo, nos queda un valor de 0,0335 horas. Haciendo relación de estos 4 factores, nos queda un total de 12 metros cúbicos por hora de rendimiento. En el análisis de costos de la tarifa horaria, el consumo de combustible de la máquina es de 15 litros por hora. El valor de combustible lo hemos calculado con el combustible hoy en día de 630 pesos por litro, lo cual nos queda un valor de 9.450 pesos por hora. El costo de operador, en promedio en Chile para una retroexcavadora, es de 775.000 pesos mensuales. Trabajando 8 horas diarias, nos queda un costo de 4.900 pesos la hora. Por último, está el costo de arriendo de maquinaria. El costo de arriendo de una maquinaria retroexcavadora como esta, Caterpillar 442E, es de 4.500.000 pesos al mes. En un mes se trabajan 176 horas, lo que implica un costo de 25.600 pesos por hora. Haciendo un reordenamiento entre el rendimiento y los costos, nos queda un precio unitario total de 3.300 pesos por metro cúbico excavado en zanja. El siguiente precio unitario a analizar es el hormigón de fundación. Estas fundaciones se analizan contraterreno o con moldaje. Dentro del contraterreno se analizará con perfilado o sin perfilado. En el hormigón de fundación contraterreno no perfilado se tiene un costo extra de 30% de hormigón. A un valor de 67.700 pesos el metro cúbico de hormigón, se tiene un precio unitario de 88.000 pesos por metro cúbico de hormigón de fundación. Por otro lado, en hormigón contraterreno y con zanja perfilada, se tiene una pérdida del 15% extra de hormigón. Además, considerando el costo del metro cúbico de hormigón, nos queda un valor de 77.800 pesos por metro cúbico. Respecto al perfilado, se deben perfilar 7.700 metros cuadrados, haciendo una relación entre los metros cúbicos de hormigón y el perfilado, da una relación de 7,2 metros cuadrados por metro cúbico de hormigón utilizado. Analizando una cuadrilla de perfiladores, estos tienen un rendimiento de 70 metros cuadrados por hombre día, lo que implica un total de 110 hombres día. Con esto, multiplicando el rendimiento
y la relación entre metros cuadrados y metros cúbicos de hormigón, se obtiene 9,72 metros cúbicos por hombre día. Con un costo de perfiladores de 31.000 pesos por hombre día, nos queda un precio unitario por metro cúbico de hormigón de 3.200 pesos. Sumando el hormigón extra y la cuadrilla de perfiladores, tendríamos un precio unitario total de 81.000 pesos por metro cúbico de hormigón. Este valor no incluye costos por atrasos de 28 días en la vida del proyecto. Esto se debe a que el hormigón de fundación se encuentra en la ruta crítica. Por último, si realizáramos el hormigón de fundación con moldaje, tendríamos 3 puntos a analizar. El valor del hormigón sería el mismo costo y no tendríamos pérdidas, lo cual tendríamos un precio unitario de 67.700 pesos por metro cúbico. En segundo lugar, debemos analizar la colocación de moldaje. Con un arriendo e instalación de estos moldajes y un costo de 12.750 pesos por metro cúbico y una relación entre el volumen de hormigón a colocar y una superficie de moldaje de 0,139 metros cúbicos por metro cuadrado, nos queda un valor de precio unitario de 92.300 pesos por metro cúbico de hormigón de fundación colocado. En tercer lugar, y posterior al retiro de moldaje, se debe colocar un relleno en los espacios donde anteriormente se encontraban los moldajes. Este relleno y este análisis incluye el relleno y la compactación de este material. Este relleno se realizará con tierra y por una compactación por capas de 23 centímetros cada capa. El rendimiento de relleno es mucho más rápido que el rendimiento de compactación, por lo cual se incluirá solamente el rendimiento de compactación. Este rendimiento es de 3 metros cúbicos por hora, con un costo de operador y maquinaria de 33.000 pesos la hora. Realizando un análisis matemático, nos entrega un precio unitario de 23.000 pesos por metro cúbico de hormigón de fundación, generando así un precio unitario total de 183.000 pesos por metro cúbico de hormigón de fundación colocado. Este precio unitario no incluye costos por atraso de 200 días en la vida del proyecto, ya que el hormigón de fundación se encuentra en la ruta crítica. Buenas tardes, yo soy Cristian. Les voy a presentar el análisis de precio unitario de la cerámica de 45 por 45 por piso. Para los costos se consideran tres importantes factores: los materiales, la mano de obra y la maquinaria y herramientas. Primero, los materiales que se consideraron son la cerámica, el pegamento de la cerámica, separadores de cerámica y fragua. En total, por precio unitario, el costo que nos dieron los materiales fue un costo de 11.060 pesos. Luego, la mano de obra se consideró al maestro, al jornal y las leyes sociales. Esto, por precio unitario, nos dio un costo total de 5.676 pesos. Finalmente, en maquinaria y herramientas, se habló de herramientas en general y el transporte, dándonos un costo de 380 pesos. Finalmente, sumamos los tres factores, obteniendo un costo total de precio unitario de cerámicas 45 por 45 de 17.116 pesos por metro cuadrado. La fuente fue Conifer Limitada, una constructora. Como último, tenemos el Excel, con el cual se detallan con mayor precisión los costos. Hola, mi nombre es Samuel Parada y les voy a presentar la siguiente sección correspondiente a la selección de la técnica constructiva. Con respecto a esta, necesitamos definir cómo será la instalación del hormigón de fundación y para ello se está en la disyuntiva entre hacerlo contra terreno o con moldaje. Para el caso de hacerlo contra terreno también se tienen dos opciones, que es: ¿se perfila la zanja o no se perfila la zanja? Considerando que se pierde un 30% de hormigón en la fundación contra terreno,
Y teniendo en cuenta que se deben extraer 1065 cubos de tierra para las fundaciones, se deberían necesitar 319,5 metros cúbicos de hormigón para las fundaciones. Si consideramos un valor de 67.740 pesos por metro cúbico de hormigón para fundaciones, el valor incurrido total extra es de 21.642.930 pesos. Hay que considerar que esto no contiene partidas que incrementen el tiempo de construcción, por lo tanto esto es beneficiario. Para el caso de contraterreno y perfilado, se hace la excavación con una pala de un ancho más pequeño, con el fin de que el perfilado lo termine el maestro. Si esto se hace así, la pérdida se reduce en 15%. Siguiendo la misma lógica de la diapositiva anterior, el valor incurrido es de 10.821.465 pesos. Cabe destacar que se tiene el supuesto de que esta retroexcavadora vale lo mismo que la retroexcavadora de 40 centímetros de ancho. Por otra parte, se perfilan 70 metros cuadrados hombre día. Como se tienen que perfilar 7.662 metros cuadrados en total, que es el valor de la suma de la superficie de los moldajes, que se detallan en la siguiente diapositiva, se necesitan 110 hombres día para poder terminar con esta labor. Ahora, se considera un valor de 30.944 pesos por día al empleador, y con ello el valor total asciende a 3.387.431 pesos. Con ello, el costo total asciende a 14.208.896 pesos. Si bien la tarea de perfilado se encuentra en la ruta crítica, esta se hace en paralelo con las actividades de enferradura de la misma zanja. Y como esta avanza más rápido que la enferradura en sí, esta no hace cuello de botella a las tareas, por lo tanto, no supone un tiempo extra para el proyecto. De esta manera, la mejor opción en términos de costo y tiempo sería la opción de hacerla hormigonado contra terreno perfilado. Pero cabe destacar que si es que esta partida se llega a retrasar, el proyecto se retrasa en su totalidad. Ese es el único riesgo que se corre con esta opción. En la siguiente tabla tenemos el detalle del que hablábamos antes. Aquí se presentan el total de metros cuadrados de moldaje a utilizar según la cantidad de casas y la cantidad de metros cuadrados de moldaje utilizados por casa, y además con el precio unitario de la instalación por metro cuadrado. Cabe destacar que este precio de instalación incluye la mano de obra, el traslado y el arriendo de los mismos moldajes. Ahora, como se deben instalar moldajes, se debe hacer una zanja más ancha para poder instalar y desmontar los mismos. Para ello, la limitante del ancho a utilizar es el ancho que tiene la placa de vidrio pisón que debe compactar el suelo una vez desmontados los moldajes. Como se utilizará la máquina Atlas LT800, que tiene una base de 33 centímetros por 33 centímetros, se estima que la zanja total debe medir alrededor de 110 centímetros. Con ello, este nuevo ancho de la zanja, considerando este nuevo ancho de zanja, se necesita utilizar una máquina más grande. Esta es una excavadora oruga de 22 toneladas que tiene un costo de arriendo por hora de 37.000 pesos, es decir, 10.000 pesos más que la retroexcavadora cotizada en los precios unitarios. El rendimiento de esta es de 80 metros cúbicos por hora en faena combinada y simultánea de excavación y carguío sobre el camión. Dado que se necesitan extraer 3 veces la cantidad de tierra descrita anteriormente, se deben extraer 3.195 metros cúbicos. Cabe destacar que el rendimiento dicho es considerando que la máquina trabaja de manera continua. Suponiendo un 20% de reducción de la producción por concepto de traslado hacia otras casas, hacer giros y otras posibles mermas, se tiene un rendimiento estimado de 64 metros cúbicos por hora. En consecuencia, se necesitan 50 horas de máquina y por ello el precio total asciende a 500.000 pesos extra por arriendo.
Por otra parte, se debe considerar el costo de arriendo e instalación de los moldajes. Este está descrito en la diapositiva anterior y asciende a un valor cercano de los 98 millones de pesos. Finalmente, este nuevo ancho se debe rellenar con tierra y posteriormente compactar. Considerando que el rendimiento del operario es de 3 metros cúbicos compactados por hora y además tiene que compactar 2.130 metros cúbicos, el tiempo que va a tomar ese trabajador en compactar esa cantidad será de 710 horas. Además, considerando el mismo salario anteriormente mencionado de 30.944 pesos la hora, el valor total asciende a los 21.970.240 pesos. Esto sin considerar el costo de los 7.000 pesos diarios de arriendo de la máquina, más la benzina que utiliza a razón de 3 litros por hora. Con ello, se tiene que el precio diario es de 28.600 pesos. Considerando 9 horas de trabajo al día, se tiene que el trabajo se realizará en 237 días y con ello el arriendo costaría 6 millones de pesos 778.200. De esta manera, el valor total asciende a los 127 millones de pesos. Finalmente, el tiempo de instalación de moldajes extra es de 237 días. Esto considerando un rendimiento de 8,37 metros cuadrados por hombre día y una cuadrilla de trabajo. Por otra parte, también se tiene que la actividad de compactación va a durar 79 días, considerando los rendimientos descritos en la diapositiva anterior. Cabe destacar que si bien el tiempo de compactación no está en la ruta crítica, como tal, dado que trabajan en paralelo con otras tareas, esta sí podría llegar a intervenir la ruta crítica si es que tiene retrasos. Finalmente, como esta opción tiene dos tareas extras que pertenecen a la ruta crítica, aunque estén en paralelo con actividades como enferradura en la misma zanja, si es que alguna de ellas se llega a retrasar, va a retrasar todo el proyecto. Por lo tanto, se corre más riesgo de retrasos de proyecto, se tiene más riesgo por temas de accidente porque voy a tener más tareas, lo que implica tener más personas dentro de la obra y además el costo se eleva excesivamente en comparación con la alternativa de hormigonado contra terreno perfilado. Por lo tanto, esta última alternativa sigue siendo la mejor. Bueno, a continuación se explicará la estructura de gastos generales. Según dos puntos, según organigrama personal y según programa de obra. A continuación se puede ver el organigrama personal, el cual es una jerarquía que entre más alto uno está, más responsabilidades tiene. Y también está directamente relacionado con los sueldos. Se puede observar los distintos jefes con sus respectivas especialidades, con sus trabajadores y también los profesionales de oficina técnica. En segundo lugar, se ve la estructura de gastos generales según programa de obra. Hay que analizar dos cosas, los plazos de la obra y los costos. En los plazos se puede observar que la obra tiene un total de 11 meses, que la obra gruesa tiene 6 meses y el plazo de las terminaciones tiene 8 meses. En los costos, aquí se pueden ver solo los totales de cada uno de los ítems, ya que el detalle está en los informes, y se llega a un total de gastos generales de 943.335.149 pesos, lo que refleja los altos costos que tienen los gastos generales en la obra. Bueno, eso ha sido nuestra presentación. Por su atención en el video, muchas gracias.